Espíritu Santo, te pido que sea esta una punta de nuestro foco, todos nuestros sentidos, gracias por las personas que hablo de ti, por los que están nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, Dios. Y tu amor nos tiene en pie el día de hoy, a pesar de guerras, rumores de guerras, de pestes, de hambrunas, de todo lo que tú anunciaste, Señor, en tu misericordia, porque para siempre es tu misericordia, nos has permitido venir el día de hoy. Dios, eres bueno, Señor. Amén, Señor, gracias. Tome aire, hermano, y sienta que su carga el día de hoy es ligera. Cristo Jesús la tomó por usted. Saludemos a los hermanos en este día, que alegría de corazón verlos, ver tantos niños, ver tantos hermanos que no habíamos visto antes también. Goliat, este filisteo gigantón, y David, un muchacho, y David se levanta, se enfrenta a este gigante, a este problema, a este Goliat, a un filisteo incircunciso que ha osado desafiar a los escuadrones de Israel, a los escuadrones del Dios viviente. Y así mismo se levantan los problemas con nosotros. ¿Cuál es el nombre de tu Goliat en esta mañana? Miedo, ansiedad, temor, enfermedad, quizás. Bueno, vamos a empezar a definirlos. Y el texto guía, así como cantábamos ahorita que Él cumple sus promesas, miren la promesa tan maravillosa que encontramos en Isaías 26:3. Una vez más la invitación, que bien que se esté tomando esa cultura de reino, de anotar. Se ha demostrado también que la memoria a las 2-3 horas, un 80%, si no se registra o no se repite, se olvida. Y vamos a darle, digamos, la trascendencia importante porque es la palabra de Dios. Si tomamos apuntes en el colegio, en la universidad, porque acá no. Y los apuntes no es para dejarlos tampoco acumulando polvo. Podemos retomarlo en muchas de las citas que les voy a referir en su devocional, en su tiempo con Dios, en la intimidad. Mi oración es para que el Espíritu Santo les revele aún más. Bueno, Isaías 26:3 nos dice el Señor: tú guardarás en completa paz aquel a cuyo pensamiento en ti persevera. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz. Empezábamos también la introducción de esta reunión el día de hoy diciendo que ha sido una semana bastante convulsionada, ¿verdad? Una semana en la que la agenda del reino de las tinieblas ha hecho estragos y donde aparentemente esa paz, no como el mundo la da, sino como el Señor la debe dar, debe ser el fundamento y da origen al mensaje del día de hoy. La paz perfecta en nuestra vida, ¿qué la da? Pregúntate tú, ¿qué te produce paz? ¿Y cuál es la definición de paz que tienes? Diferente a bienestar o diferente a estar bien, digamos, sin problemas, poder dormir tranquilo, por ejemplo. Pero nos da paz el tener bastantes ceritos en la cuenta, ¿cierto? Tener el dinero, la comodidad del colchoncito. Nos da paz quizás nuestra familia, nuestra pareja o una persona. O el tener un trabajo en el que aseguraremos mantenernos ocupados y poder tener un salario de eso. Pero esa es la verdadera paz. Es la paz que habla este versículo. La verdadera paz está en aquellas personas que han decidido concentrar sus pensamientos en Dios. Lo que dice este versículo es que sí, mi confianza está puesta en lo que Dios dice, en lo que Dios ha hecho, en lo que está haciendo y en lo que hará, puedo estar en verdadera paz. Pero
ves en este versículo que está implícito una acción de parte tuya y mía, que es el decidir. ¿El decidir qué? El decidir que mis pensamientos estén perseverantemente o constantemente en los aspectos o en los principios de Dios. ¿Por qué nos desgastamos tantas veces pensando en lo que no es, ¿cierto? En lo que podría pasar. Son aspectos que vamos a ir desarrollando, pero esta es apenas la introducción. A los que podemos estar luchando con temores, ansiedad, preocupaciones, con insomnio también, quizás en esta mañana. El mensaje de hoy es para ti y para mí. Y el Señor nos dará unas herramientas poderosas basadas en su palabra. Esto no está basado en psicología o psiquiatría humana, no es una ciencia humana. Es la palabra del Señor, en la cual debemos nosotros, tú y yo, basarnos, y vamos a ver cómo es una de las principales herramientas. Vivir en paz tiene que ver entonces con la decisión propia de dónde concentro yo mis pensamientos. Una pregunta válida sería, ¿en qué gastas tu energía? ¿En qué ocupas la mayor parte del tiempo? Si te la pasas pensando. Otra pregunta válida, ¿en qué estás encaminando tus recursos económicos? De esa forma usted puede identificar qué es lo que está ocupando la mayor parte de sus pensamientos y a qué le está dedicando energías. Porque si nos salimos de este contexto, vemos que es el resultado del pensar en muchas otras cosas lo que nos aleja también de la palabra del Señor. Y vamos a hablar de temor, preocupación, ansiedad y negativismo. Todos como primos hermanos, sentimientos, emociones con un significado negativo. Pero vamos a hablar también de orígenes de ese temor, vamos a hablar de orígenes de las preocupaciones. Muchas veces vemos ese origen en la preocupación acerca de los eventos pasados, ¿verdad? De lo que en psicología o psiquiatría se llaman experiencias emocionalmente perturbadoras. Aquel recuerdo de tu infancia, aquella palabra que te dijeron, aquel evento que te hizo llorar o que te hizo sentir solo en un momento dado, hace parte de ese pasado y quizás condiciona mucho lo que vivimos hoy y lo que viviremos también en un futuro, porque ha producido una raíz en nuestros corazones, el pasado. Y por el otro espectro está el futuro también. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo al futuro, a lo que pueda pasar? No estamos ansiosos, por ejemplo, prendemos esas noticias y no estamos esperando que alguien oprima el botoncito de la ojiva nuclear. ¿Sí? Sí, yo soy lo único que piensa eso. Y se enfoca uno en las cosas futuras y falta su fe también. O quizás empezamos a proyectarnos y empezamos nosotros a programar algo que no ha pasado en eso. Cuando decido mirar a Dios y enfocarme en lo que Él hizo, Él me da a mí las herramientas y yo puedo hacer algo en Él. También puedo creer lo que Él dice que yo puedo hacer en Él. Eso es importante, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar. La palabra vamos a ver también que el Señor nos ha dado una paz, que no es la paz que el mundo da. No es el tratado que puedan firmar ahorita en un país neutral como Bielorrusia, entre Ucrania y Rusia, lo que va a traer la verdadera paz de un conflicto ya crónico, sino que el Señor nos deja una paz que nos da, que no la da como el mundo la da. Y nuevamente, y acá lo encontramos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Los orígenes de esas dos sensaciones negativas, el miedo que da origen a una turbación, que es un estado de conciencia alterado cuando usted esté turbado, cuando está exaltado, cuando tiene algo que hace que usted pierda el control de las cosas. Y quizás esa es una de las cosas también que nos hace tener más miedo y temor. Cuando usted lo tiene todo al control, cuando piensa que puede modificar todo, pues está tranquilo. Pero hay de que algo se salga del conducto regular y usted empieza a dudar. ¿Sí? Ahí a mis hijos les decía yo, ¿por qué los ángeles no ven televisión? ¿Algunos saben? ¿Porque están ocupados? ¿O porque Dios tiene el control? ¿Se entienden?
Dios está al control, no del televisor, sino de tus situaciones, de tu vida. Y además los ángeles no están ocupados viendo programas ahí, telenovelas de las cuales vamos a hablar también. Están ocupados en otras cosas. Ahorita, por ejemplo, están trabajando en los corazones de ustedes para que no se distraigan, para que los niños estén también atentos a todo esto, para que aprendan desde pequeños y les insistan a sus papás cuando no quieran venir a la iglesia. No los dejen de congregar más cuando el tiempo está cercano. Los felicito, niños. Hoy me hacen falta mis hijos. Y las alegrías de sus voces, sus apuntes y todo eso es importante. Y qué alegría, ¿verdad?, verlos acá. Bienvenidos los niños, bienvenidos. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es algo de lo que vamos a hablar bien en profundidad. El miedo. Sinónimo de temor. Miedo y temor se parecen. Aquel sentimiento que te paraliza y que la palabra del Señor ha claramente descrito como que. ¿Pero qué es el temor? Pues, falta de amor, la definición. ¿Pero qué es un ente espiritual? Es un espíritu. ¿Viste? Lo opuesto a la fe. Me gusta. El temor es la fe en el diablo, podríamos decir. Lo negativo. Lo opuesto a la fe. Pero la base bacana que quiero decirles es que el temor es un espíritu, tiene también un origen espiritual. Hay espíritus de temor, lo ves relatado en la palabra del Señor y lo vamos a ver sustentado ahí. ¿De qué te ocultas? De lo que te dijeron de pequeñito, de lo que te asustó de pequeñito, de lo que decidiste aceptar de aquello que te dijeron. ¿De eso te ocultas aún en tu vida adulta? El miedo alimenta la ansiedad. Y acá podemos definir entonces el miedo como esa falta de fe, como ese sentimiento negativo, como lo que obra ese espíritu en una persona, haciendo dudar de la misma palabra del Señor, haciendo tambalear. Porque yo puedo tener el conocimiento de la palabra del Señor, pero ese espíritu turba mi mente y hace que yo dude. ¿Sí? Y va a generar entonces ansiedad, que es otro síntoma. Y es descrito también en patologías psiquiátricas, mentales, trastornos de ansiedad generalizados. Es ese miedo, es que algo me va a pasar, es que sí, me va a dar el yello, el patatús. Y vamos a ver también cómo ese tipo de palabras y expresiones influyen en eso. Ansiedad. ¿Pero qué vemos en esto? ¿Cuál es la respuesta? Una benzodiazepina, que es un tranquilizante, 10 sesiones de psicoterapia. La ciencia médica existe, ¿verdad? Y la ciencia humana. Y ha intentado llegar allá, pero a la mente. ¿Quién llega al espíritu realmente? Esto esquematiza que la única respuesta, lo que vamos a ver en el devocional de mañana de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿en quién está la respuesta? ¿En quién está? Porque en ti se encuentra toda fuerza de victoria, porque el santo nombre de Jesús me liberó. Y me gusta David también, este es un salmo de David de los cantantes, donde nos dice, donde nos deja ver que David, aquel siervo conforme al corazón de Dios, aquel rey, aquel guerrero incansable, con no sé cuántas mujeres y todo esto, dice acá que él tuvo temor, ¿cierto? Salmo 34, 4 al 7, busqué al Señor, a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y quizás lo que más quiero resaltar es esto. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y este es un siervo conforme al corazón del Señor. Tú y yo somos siervos conformes al corazón del Señor. Amén. Luego podremos tener angustias, temores. Es normal, es humano, son emociones, ¿sí? No está mal, no hay condenación en tener angustia, temor. Pero fíjate lo que hizo él. Lo buscó. Oró porque habló, ¿cierto? Él no oró. Él lo dijo. Señor, tengo miedo. El día en que yo temo, en ti confío, también dice. Pero miren esto, y esto es lo que vamos a hacer. Si has estado mirando para otro lado,
En esta mañana los que miraron a Él fueron alumbrados. Si el Señor te ha estado llamando y has estado dándole la espalda o has estado enfocado mirando a otros lados, es el día de mirar en la dirección correcta. Y poner tu mirada en las cosas terrenales que pasan, sino en las cosas de arriba, en las que permanecen, donde Cristo Jesús está sentado y no se ha bajado del trono. Los que miraron a Él no fueron avergonzados. Gracias, Señor. ¿Qué nos tiene avergonzados hoy? ¿Qué puede ser la vergüenza? Son palabras válidas. Pero si yo creo en ti, Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? ¿Cierto? Y esto hace parte de nuestra humanidad cuando tratamos de cuestionar a Dios y para aparentemente poder estar en vergüenza. En la vergüenza de que el enemigo se está burlando de nosotros o que las personas están hablando. Pues bien, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Si eso está pasando, es que estamos mirando a donde no es o en la dirección errada. ¿Dónde tienes dirigidos tus ojos esta mañana? Las 2 o 3 preguntas que acabaste de consignar ahí. ¿En qué estás gastando el tiempo? ¿Por qué resulta más fácil a veces mirar Netflix toda la tarde que venir 2 horas a la iglesia? ¿Cierto? ¿Por qué nos cuesta a veces orar con nuestro papá? Hablar con nuestro padre y hacerle entender todo eso. Miremos a ver a dónde estamos mirando. Él clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Porque para siempre es su misericordia, Salmo 136. Y van a encontrar una historia, cuando lean en su casa y el Espíritu les muestre las cosas. En 2 de Crónicas, capítulo 20. Se las voy a relatar y era la historia del rey Josafat. Josafat, un rey de Israel, que fue sitiado por los ejércitos de los pueblos enemigos, los moabitas y los amonitas. Y le llegaron a él, a su oído, que lo habían sitiado los ejércitos poderosos de él. Van a encontrar en el versículo 3 que dice, y Josafat se llenó de miedo. Eso dice el 3. El 4 podría decir que las rodillas le aplaudían del miedo, del temor, porque se llenó del temor. ¿Cierto? Van a leer ahí que él lo que hizo es lo que nos invita el Señor a hacer también. Él fue sensible de corazón y lo que hizo fue proclamar un ayuno. Ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño, ningún animal iba a comer durante 3 días. Y le dice en una oración muy sentida, muy sincera, Señor, voy a parafrasear, Señor, yo no tengo ni idea qué vamos a hacer. Lo único que sé es que estoy lleno de miedo, tengo susto. Pero hace una oración también declaratoria que me parece que es inspirada por el Espíritu Santo, en la que le pone al Señor de frente. Tú en otro momento estuviste con nosotros, sacaste a nuestros padres de Egipto con mano fuerte, los sustentaste, no hubo enfermos entre ellos. Podrás y lo volverás a hacer. Lo cantamos esta mañana, ¿no? Tú lo volverás a hacer, lo puedes hacer. Y no perdamos el norte de nuestro Dios milagroso, el que abre sendas donde uno aparentemente piensa que no lo hay, que no hay salida. La invitación es como Josafat hoy, humillarme delante de la poderosa presencia del Señor y reconocer tu incapacidad, tu impotencia. No resulta mal decirle al Señor, mira, yo no pude, Señor. Y el Señor no va a estar ahí para acabar de hundirte, de chicharrarte. No es el Dios castigador, y lo sabía, no. Está listo para levantarte, está listo para esforzarte, para levantar las manos, porque eso nos dice su palabra. Y entonces envía el primer escuadrón Josafat. ¿Y saben a quién envía? No envía a los tanques, misiles, hombres grandotes ni nada, sino dice la palabra que el Espíritu Santo inspiró en un levita, en un músico, en un adorador, la palabra. Y es algo muy conocido donde Dios les dice, es que no es tu pelea, es la mía. Pero antes también les dice, no se adelanten delante de ellos ni tengan temor, porque yo pelearé la batalla por ustedes. Y el primer escuadrón que manda tiene esta arenga de guerra. Está relatado ahí cuando la leas esta tarde, en la noche o en la semana, verás que ellos salieron cantando, porque para siempre es su misericordia. Y ese fue el decreto. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos recuerda. Lo complementa
complementamos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Usted solamente tiene que proclamar que Dios es bueno, que para siempre es su misericordia y de generación en generación. Jesucristo, Dios Padre, es el mismo ayer, hoy y siempre y Él no cambia. ¿Por qué su misericordia tendría que cambiar con tu situación, con tu caso? ¿Por qué su bondad no se va a hacer extensiva a ti? ¿Acaso tu pecado es muy grande? ¿Hay pecados grandes? ¿O hay acusadores también? ¿O está Satanás el que te acusa y el que te hace sentir así, indigno, inmerecedor de tanto amor y tanta bondad, con falsas humildades? Cuando tú te acercas a Dios, te acercas con plena certidumbre de fe, sabiendo que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si lo buscas con un corazón sincero, con un corazón contrito, que es el que se aparta de eso que de verdad le duele haberle ofendido, y humillado es el que reconoce lo que el Señor hizo. Si tú y yo hacemos eso, el Señor no nos desecha, dice su palabra, y yo creo su palabra. Esa fue su arenga, porque para siempre es su misericordia. Leerán el desenlace de eso. No tengas temor ni se amedrenten. ¿Y qué hizo el Señor? Pues al día siguiente se confundieron los moabitas y los amonitas, resultaron matándose entre sí, y el pueblo de Israel reuniendo durante 3 días todo el botín entre joyas, animales, y dice la palabra que no dieron abasto. No es tu pelea, no es la mía, hay quien pelea por nosotros. Hay quien pelea por nosotros. Orígenes representa a Adán y Eva. Y esto lo habló el pastor también, el pastor Horacio, que ha venido hablando del amor y del temor que introdujo hace 8 días. ¿Se acuerdan? Aquel que piense que esto es una fábula, una historia más. Niños, si en el colegio les dicen que esto no sucedió, es mentira. Esto sí realmente sucede. Adán y Eva, cuando pecan, cuando caen, cuando son destituidos de la protección del Señor, lo primero que hacen es ir y buscar unas hojitas para cubrir su desnudez. Siempre se nos ha dicho que de pronto es la parte íntima y esto, pero es que la desnudez, lo que hicieron ellos al desobedecer, fue despojarse de esa vestidura de luz, de la relación y del modo en que podían ellos caminar con el Señor en el Edén. ¿Y qué nos dice Génesis 3 que pasó cuando esto hicieron ellos? El Señor se pasea y Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba junto con su mujer Eva, escondido, ¿verdad? ¿Y qué registra la palabra que dijeron? Tuvimos temor, tuve miedo de escucharte. Eso es importante para lo que en el Nuevo Testamento nos van a decir acerca de eso. Entonces, acá entra ese sentimiento negativo y ese temor es la desprotección que en un momento dado Adán y Eva sintieron al haberse despojado de su vestidura de luz. Ahí está el origen del temor. Nos dice, tuvieron miedo y efectivamente tuvieron miedo. Ya en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, nos dice, y acá está el sustento en lo que preguntábamos ahorita, de si el temor es un espíritu o no. En Romanos 8 encontramos que nosotros no hemos recibido un espíritu que de nuevo nos esclavice al temor, sino un espíritu que nos adopta como hijos y que nos permite clamar a través de él, Abba Padre, Abba Papito, Abba Padre. Tú y yo no hemos recibido ni tenemos por qué albergar espíritus de temores y sus aliados. Si en esta mañana tenemos miedo a esto, que también lo hemos visto en Hebreos, la vida en Cristo, cómo vencer el miedo a la muerte que es un enemigo postrero, que es un ángel, es un espíritu, el mismo destructor que pasó por Israel, que no entró en los dinteles que estaban marcados con la sangre. Ahí está. Y nos dice el Señor en Hebreos 2:15 que era necesario, una vez más, que a través del Señor Jesucristo, que Él venciera a aquel que tenía el imperio, la autoridad, el poder de la muerte, el diablo, a través de la misma muerte. Suena paradójico, pero lo que para el diablo pudo haber sido una victoria, resultó en la victoria. Se mete dentro del imperio de la muerte y a través de la muerte vence. Pero quiero que notes es esto.
A todos los que por el temor, una vez más ese adjetivo, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el temor esclaviza, el temor es un mal amo que te mantiene ahí sujeto a servidumbre. Servidumbre es miedoso, melindroso, acongojado, que toca impulsarlo, ¿verdad? Sujeto a servidumbre. Y no de la mejor, no del mejor amo, porque ese amo paga mal. Ese amo paga con la muerte. Vemos la obra del Señor y vemos qué está haciendo. Entonces, este versículo lo va a pasar también hace 8 días y eso es para recordarlo. En 1 Juan, en el 4, vemos la definición de Dios como Dios es amor. Y en particular, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay que meditarlo, porque Juan nos dice que si nosotros decimos que andamos en luz, conocemos al Señor. Pero acá nos está diciendo que si tememos es que no conocemos al Señor porque el amor echa fuera el temor. De donde los que temen no han sido perfeccionados en el amor. Suena un juego de palabras raro de entender, pero se los voy a parafrasear así o con un ejemplo práctico. En la residencia, que es la especialización que hacemos en medicina, hay con un instructor. Residencia son 4 años en el caso de ortopedia. Y uno entra a cirugía con un instructor que es un especialista ya estructurado con experiencia. Yo tenía uno que hacía reemplazos de cadera. Y cada vez que entraba con nosotros y uno pues presentaba alguna duda o presentaba alguna complicación, un sangrado masivo o algo, el especialista le decía, tranquilo, estás con papá. Estás con papá. Bueno, como jocoso, pero entienden lo que quiero hacerles entender. No te preocupes, yo tengo experiencia. Esto que te está produciendo a ti miedo, ansiedad, para mí es pan comido, más o menos así parafraseado. Entonces, ¿por qué tenemos temor? Porque yo no conozco a papá. Sí, me falta conocer un poco más a papá. Ahí lo dice. De donde el que teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Y la idea del perfeccionamiento es un continuo mejoramiento, una continua relación, ¿sí? Una continua intimidad. Entonces, si temo, que es normal, vuelvo y digo, no nos sintamos porque yo me incluyo ahí también como el primero. Si tememos, debemos conocer algo más de nuestro amado Señor, de nuestro amado Padre, una faceta mayor. Tranquilos, estamos con papá. Y papá está acá. Papá está acá. Y va a controlar el sangrado, pero va a controlar también la enfermedad, la escasez, aquello por lo cual has creído. Y gloria a ti, Señor, porque si necesitamos conocerte aún más, como lo cantábamos, queremos conocerte para ver tu gloria. Porque es que todo lo que está ahí escrito no es historia, Señor, y lo hemos de ver con nuestros ojos y lo estamos viendo. Aunque no pueda ver, está asombrando. Pero nosotros queremos verlo y sabemos, Señor, que aunque nuestros ojos físicos no lo vean, tú sí lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo en este momento. Perfecciónanos en el amor, Señor. Eso en 1 Juan 4:18. Hoy hay bastantes versículos y bastantes conceptos y es la palabra. Y esta imagen, ¿no? Corte constitucional, ya saben, y ahorita el pastor va a hacer la invitación para que tú marques una posición, te pares en representación de aquellos que no tienen voz, ¿sí? Y pongas tu punto de vista, no podemos ser condescendientes tampoco. Y el Señor nos llama a tener un punto de vista marcado y aquellos que llaman lo malo bueno, señalarlos también. Esta semana se aprueba entonces, como todos ustedes saben, el poder culminar una vida a las 24 semanas, a los 6 meses de gestación, cuando todo el organismo ya está completamente formado. Y donde el Salmo 139 nos dice que ese embrión, que esa criatura ha visto los ojos del Señor, que en tu libro estaban creadas todas aquellas cosas que habían de ser luego formadas.
Están alterando algo que el Señor es el autor principal. ¿Sí? Pero no lo traía por eso, lo traía por la colación. Pero resulta que el temor también se puede producir ahí. Uno de los primeros sistemas que se activan en nosotros es el auditivo. Y el primer sonido que tú escuchaste fue el del latido de la madre. Pero también si viene el rechazo, si vienen palabras, si fuiste, la persona es un hijo no deseado, que le llega el rechazo allá. Y está comprobado que aquellas mujeres que han tenido esas experiencias de sobresaltos, temores, intensos dolores, los hijos heredan eso. O heredamos eso también en su momento. Porque uno supiera todo lo que se teje allá. Como dice ese salmo también, he aquí en lo oculto fui entretejido. Todo eso está ya determinado. Una de las causas también, el rechazo de la vida dentro del útero. ¿Y qué nos dice la palabra? Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hoy tú y yo, muchos hermanos en Colombia, nos uniremos a decirle, Señor, no estamos de acuerdo. Y así tal vez como Josafat, pues no estamos tan perdidos. Sabemos lo que hay que hacer, que es resistir, ¿no? Resistir también al diablo, señalarlo, condenarlo y pedir misericordia, pedir perdón a Dios. Porque el derramamiento de sangre inocente. Pero ¿saben algo, hermanos? Dios no va a quedar quieto por eso. Ayer veíamos un video, pues, el pastor Silva, que cuando Satanás o el reino de las tinieblas avanza en contra de los niños, viene un contraataque, pero poderosísimo de parte del Señor. Cuando lo quisieron a él matar, la palabra dice que estrellaban a los niños por el decreto del rey Herodes. Y cuando lo que estábamos recordando del ángel destructor, también hubo mortandad. Pero el Señor no va a quedar quieto. Y no es que Dios tenga un plan B, Dios tiene el control de todo. No perdamos de vista eso, Él tiene el control de todo. Pero súmate a esa posición en la oración y en un solo espíritu que nuestro Padre Celestial nos escucha. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y esto esquematiza entonces que la mayoría de esos miedos y preocupaciones provienen de mí mismo. Esto es la sombra. ¿Cuál es la luz o la fuente del origen? El día a día, pero lo que hay en ti lo magnifica. ¿Sí? Eso quise esquematizar. Es lo que hay en tu interior, lo que hay en mi interior, lo que nosotros debemos enfrentar. Por esto se llama enfrenta a tus gigantes. Un gigante que se puede llamar ansiedad, un gigante que se puede llamar preocupación, pobreza, escasez. Proviene de ti y de la forma como tú lo ves. Normalmente siempre hay una fuente que emite esa luz. Y puede ser una luz pequeña, o sea, la fuente, la raíz del problema, con mi sombra, con lo que hay en mí, se magnifica. Miedos y preocupaciones. Bueno, aplicación práctica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Están determinados, están identificados los aspectos negativos. ¿Qué vamos a hacer? Pues ir a la palabra. Bueno, esta era otra cosa. Última hora, Rusia, Ucrania. No es más un cumplimiento de las escrituras, guerra, rumores de guerra, lo cual es principio de dolores. También estamos llamados a no ser ajenos. Hay gente sufriendo. Pueden haber hermanos nuestros allá también, encerrados, ya sufriendo escasez. No podemos ser ajenos a algo que está sucediendo a miles de kilómetros cuando también vamos a sentir un coletazo económico, social y, ¿por qué no, espiritual también? Dios no es ajeno a eso. Dios es Dios de huérfanos, de viudas, y no está tampoco exento de eso. Lo traigo porque son situaciones que producen también ansiedad, temor. En mi casa le decía a los hijos exactamente eso, tratando de explicar ese conflicto. Y mi esposa les dijo, pero nosotros tenemos acá también un conflicto. Y eso no le damos importancia porque es un conflicto que lleva más de 50 años, ¿verdad? Pero sí le ponemos porque lo están magnificando. Entonces ya no es tanto COVID-19, pandemia, sino ahora es guerras y las teorías conspirativas, que si esto salió de los laboratorios y que Rusia no tuvo tantos contagios. Bueno, no importa. Lo importante es que Dios tiene el control de todo.
Y una vez más entonces, ¿qué vamos a hacer? El Señor nos invita entonces a lo que siempre nos invita. Primero, a conocer su palabra. Y tú encuentras un concepto muy importante que es la renovación del entendimiento, que lo hemos hablado del término también de metamorfosis, ¿se acuerdan? La renovación del espíritu de nuestra mente. Nosotros no hemos aprendido hacia Cristo si en verdad les habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice esta palabra? Esta palabra dice que si nosotros hemos aprendido y conocido de Cristo, no deberíamos temer, ¿cierto? Porque esto no es lo que hemos aprendido de Cristo. Si es que en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hoy preparaba el de mañana y entonces Felipe le decía, bueno Señor, si tú eres el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por ti, pues muéstranos al Padre y bueno, ya con eso te creemos. El Señor le responde, mira, tanto tiempo que he estado con ustedes y no habéis conocido que el Padre está en mí y yo en el Padre. Parafraseemos, ¿no? ¿Hace cuánto somos cristianos y todo el mundo conocer a Cristo? ¿Podemos venir acá y calentar una silla cada domingo y no conocer a Jesús? Sí, ¿cierto? Mas vosotros, fuente viva, no habéis aprendido así si es que en verdad conocéis a Cristo. Cristo Jesús estamos para conocerte. La canción decía, quiero conocerte. Quiero conocerte. Conozcamos a Cristo hoy más. Y para eso entonces usted tiene que empezar, usted y yo tenemos que empezar a pensar diferente. A pensar diferente a lo que dice la noticia. A pensar diferente a lo que dice la Corte Constitucional. A pensar diferente a lo que dicen en los colegios seculares del día de hoy. ¿Cierto? Renovando entonces nuestra mente. ¿Y cómo lo vamos a hacer si desconocemos la palabra de aquel que renueva nuestra mente? Y no es el texto, no es el libro que tienen ahí, sino la persona. Jesús, en el principio, era el verbo era con Dios. ¿Sí? Es conocer a Jesús y el verbo era Dios. En él estaba la vida y la luz de los hombres. Romanos 12:2. No se amolden, no se contenten, no se conformen con el mundo actual y sus pensamientos, al sistema demoníaco babilónico en el cual estamos viviendo. No se amolden. No coman entero, no comamos entero. No acepten tampoco eso. Sino que sean transformados, y ahí venía la palabra metamorfía que era especificada con la transformación de la oruga a la mariposa. ¿Recuerdan esos pasajes? ¿Mediante qué? La renovación de su mente, para que ustedes puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, hermanos, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer a Jesús. Así como alimentas tu cuerpo espiritual, debes alimentarte todos los días. Pero es que no entiendo, es que eso es muy difícil, es que el lenguaje, el Espíritu Santo es el enseñador por excelencia, el ayudador, el consejero, el que está con nosotros. No te pierdas los devocionales de esta semana, hablaremos del Espíritu Santo y de su obra y cómo Él nos enseña. La unción que está en nosotros nos enseña y no tendréis necesidad de que nadie más os enseñe porque conocerán que yo soy Dios. Dice el Señor en su palabra. Y quería hacer una pequeña introducción también a aquellas raíces que el miedo y el temor producen en nuestros cuerpos. Esta diapositiva hace alusión a las famosas enfermedades psicosomáticas, las enfermedades que tienen también un término en medicina cuando el médico no tiene ni idea, que decimos que son idiopáticas. Son términos que confunden, ¿no? Pero más del 90% de todas las entidades físicas, patológicas, de todas las enfermedades tienen un origen espiritual, psicogénico, mental, ¿verdad? Y acá vamos a ver, empezaremos a ver en nuestra clínica de salud integral que debemos nosotros también empezar a hablar diferente. Miren a Job, todos conocemos a Job, ¿cierto?
al santo Job y lo bueno que era y todo lo que le pasó, pero miren lo que hizo Job, lo que dijo Job. Lo que más me temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Temor y susto. Primos hermanos. Primos hermanos, sentimientos negativos, pero él lo visualizó, ¿verdad? Entonces acá vamos a definir también algo muy importante. El temor quizás sea como normal cuando nosotros lo sentimos. Y dicen algunos evolucionistas que eso está implícito en el cerebro primitivo, porque un ejemplo práctico, si tú ves una serpiente allá en el prado, pues no te vas a acercar primero que te muerde y que su veneno te mate, ¿verdad? Pero la ansiedad es empezar a pensar que si yo voy allá y me pican el dedo gordo, se me inflama la pierna y me van a amputar desde la cadera, ¿sí? Es diferente. Es adelantarse a algo que aún no ha pasado. De hecho, comentábamos ayer la etimología, la construcción de la palabra. Preocupación, algo previo y ocupación de ocuparse. Uno se preocupa cuando algo no ha sucedido. Cuando eso suceda, ocúpese. ¿Sí? ¿Para qué te preocupas? ¿Sí? No te ocupes en lo que no ha pasado. No estés ansioso. ¿Qué nos dice la palabra? Por nada, ¿verdad? Filipenses, por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Primera de Pedro 5:7 dice también echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ansiedad, temor, preocupación. Pero acá es algo importante y es algo que el Señor nos tiene que sacar de lo que podemos incurrir todos los días. Y es lo que está en Proverbios 6:2. Proverbios 6:2, vemos acá esto, la peor prisión de la mente es la mente, pero se traduce o habla a través de la boca. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Y tradicionalmente escuchamos que las palabras tienen poder, y sí, tienen poder para bien. La palabra también dice que en nuestra vida está el poder de la vida y de la muerte en mi boca, en la lengua, y que ese pequeño órgano invertebrado puede encender un incendio, pues el incendio de la enfermedad, lo que mencionaba antes. Yo sé que me va a dar algo. De pronto te da una palpitación y ya estás pensando en el infarto, estás pensando en todo, ¿verdad? Eso en cuanto a términos de enfermedad. Y la otra cosa que nos preocupa mucho es la parte de finanzas. Empezamos a proyectarnos y empezamos a hacer maromas financieras. ¿Dónde estamos enfocando y qué hemos dicho? ¿Qué ha salido? Y antes también nos enseñaban a decir, cancelo esas palabras en el nombre de Jesús. Todos hemos pecado también cuando decimos o hablamos de desconfianza en el Señor. Pues sí hay que hacerlo, hay que revertir esas palabras diciéndole al Señor, en algún momento lo dije, pero tu revelación, tu amor actual me lleva a confesar lo que tu palabra dice. ¿Han escuchado el intro de los devocionales? Pues, escogido, perdonado, tú eres una persona redimida, amada, yo soy hijo de Dios, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿No? ¿No son armas? ¿No es esto activar la palabra del Señor? No son clichés espirituales, no son frases mágicas. Tienes que creerlas, alimentarte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo autorizando abortos, haciendo guerras. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo creemos, familia? El día de hoy. Tenemos que empezar a hablar y hablar diferente. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay un lema en Alcohólicos Anónimos que dice un día a la vez. Y un día a la vez es la abstinencia de estar tomando, ¿no? Lo mismo en la vida espiritual. Un día y un paso a la vez.
Por más que te afanes, no podrás cambiar lo que pasó ayer. Y Santiago, vamos a ver, la palabra dice que pues, debemos proyectarnos al futuro con base en la confianza en el Señor, pero no sabremos si mañana estamos vivos. El Dios mediante, Dios, si Dios quiere, ¿cierto? Basta cada día su propio mal. Eso también me cuestiona. O sea, hay días malos y hay días buenos también, ¿verdad? Para que estéis firmes y podáis resistir en el día malo, nos manda el Señor en Efesios, lo vimos, a vestirnos y armarnos de su armadura, para que podáis resistir en el día malo. Señor, pero si yo soy cristiano, entonces no todo iba a ser color de rosa. En el mundo tendréis aflicción, confía, yo he vencido al mundo. Cuando el Señor iba con ellos en la barca y el Señor estaba durmiendo. Pero levántate, Señor, ¿no ves que perecemos? Le dijeron. Y el Señor aparentemente como despreocupado, ¿verdad? Él se levanta, que los regaña, los reconviene. No, va directo a lo embravecido del mar, a las nubes y a la tormenta. Y manda por la autoridad, por una persona que sabe quién es el Hijo de Dios. Para esto he venido, para esto ha llegado mi hora. Cállate, enmudece. Y el mar embravecido, y la tormenta, y salió la luz. Pero ¿quién es este que aún el mar, el tiempo, las nubes, la lluvia le obedecen? Están con papá. Estamos con papá. Estás con Cristo Jesús en esta mañana. Estamos con papá. Y encuentras frases de protección, encuentras palabras, encuentras las escrituras. Este lo traje acá porque es el que en la mayoría de casas está abierto a la entrada y lo cogemos como amuleto, ¿cierto? ¿O lo cogíamos? El Salmo 91. Pero ¿qué dice ahí? Él habla mucho ahí del temor. Y hay condicionales. Tienes que habitar al abrigo del Altísimo. Tienes que morar bajo la sombra del Omnipotente, no cada 8 días. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, me librará del lazo del cazador, de la peste, del COVID. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás ese terror nocturno, ni saeta o misil que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Cuando esto se vuelve una palabra revelada en mi corazón, el temor tiene que huir. El temor tiene que huir. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y lo pondré en alto. Por cuanto realmente ha conocido mi nombre, me invocará, lo llamaré y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Él no dijo que no íbamos a tener angustias. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. De ese mismo pasaje que recordábamos ahorita, entonces va a haber episodios en tu vida en el que Jesús va a ir en tu misma barca, en tu vida, y tendrás que salpicarte, te salpicará el mar. Quizás te llegue hasta las rodillas, pero no va a llegarte más de acá. Pero estás con papá, estás con Jesús. Y podemos caminar con Él siempre confiados de su mano. Identificados estos, entonces lo que hacemos es proyectarnos al futuro, que quizás es lo que más produce ansiedad, temor. Y hoy, hermanos, la invitación es esa, a creer en el Señor. Y acabamos entonces con Santiago 4, del versículo 13 al 15. Ahora escuchen ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Papá está al control, pero yo como hijo le digo a papá, estoy en tus manos. Mi corazón, la persona, mis padres, bueno, tus cercanos pueden decir un rumbo, pero tu rumbo y destino final están en papá.
No hagamos planes que tal vez no sabemos si vamos a cumplir, ¿verdad? Si Dios quiere, Dios mediante. Son expresiones válidas, ¿verdad? Son expresiones que tienen fe, porque es la voluntad de mi papá. Es la voluntad de mi papá. Lo que debes decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, preguntemos qué es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que vivamos una vida, y una vida abundante, ¿verdad? Que vivamos una vida libre de pecado, que disfrutemos lo que Él hizo ya por nosotros. ¿Cuál es el motivo también de que Juan haya escrito ese Evangelio? Con el fin de que conozcamos al Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. En Juan lo vimos, lo estamos viendo. A quienes lo hemos seguido, hemos conocido esas facetas del Señor Jesús como más humanas. Si en esta mañana tú quieres recostar su cabeza sobre su pecho y escuchar quizás de Él, estás con papá. Entonces ponte en pie y volvemos a cantarle al Señor. Reconócelo, no es malo temer, no es malo temer o estar pasando por una situación angustiante. Al inicio del año hablamos también de los planes, hablamos de los propósitos, y muy seguramente en el Señor se cumplen conforme a su voluntad. Sabemos las peticiones que tenemos, si lo hacemos en el nombre del Señor y si esto es conforme a su voluntad. Señor, Padre nuestro, gracias, Padre, por esta mañana en la que has hablado a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de temor para estar otra vez sujetos a esclavitud ni servidumbre, sino un espíritu que es el Espíritu Santo, por el cual podemos llamarte papito, papito mío, Abba Padre, Señor. Invocamos tu nombre en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso, el Señor Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, al Dios vivo. Y nos sinceramos delante de ti, Señor. Tú que ves allá, más allá, Señor, de lo que el hombre puede ver. Ves lo que hay en nuestro interior, Señor. Mira todo asomo de incredulidad, de una fe negativa que es el temor, de aquellas raíces, Padre, que tú sabes mejor que nosotros, de aquella persona que habló en contra de nosotros en nuestra infancia. Y tal vez no es lo importante, Señor, no es el hecho de que hayan dicho algo de nosotros, sino que yo lo creí. Hoy, Señor, yo pongo esto delante de ti, Señor, porque tu palabra dice que echemos esa ansiedad sobre ti y que entreguemos nuestras cargas, Señor. Mira el corazón en esta mañana de mis hermanos, Padre. Si alguien necesita que alguien sobrelleve la carga del otro, Señor, aquí estamos, porque somos una familia y nos amamos, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, está la respuesta. Vamos a escuchar nuevamente la canción de Cristo, quiero caminar siempre contigo, y allá deja que Él te arrulle y siente el abrazo de papá. Y si necesitas ayuda, si necesitas
Gracias. Dice el apóstol Pablo también en la epístola a los Efesios, y con eso culminamos, que por una sola causa Él dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que Él, conforme a las riquezas de su gloria, nos dé el poder ser fortalecidos en nuestro hombre interior por el poder de su Espíritu, para que Cristo habite en nuestros corazones, a fin de que podamos experimentar las dimensiones del amor de Cristo, su anchura, su longitud, profundidad y altura, con todos los santos, con ustedes, hermanos, para que podamos entender aquel amor incomprensible, falto de entendimiento de parte del Señor Jesucristo, que no conocemos, falta de entendimiento de nosotros que no lo hemos experimentado. ¿Para qué? Para que habite en nosotros la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. El Señor en esta mañana, como lo dijo también, dice: venid a mí todos aquellos que están cargados, aquellos que llevan esa carga, que yo los haré descansar. Si ese es tu caso, te pido que pases acá en este momento. Yo quiero orar por ti, he pedido por este momento. Creo en el poder del Espíritu Santo y quiero ponerme junto a ti. Venid a mí todos aquellos que estáis cansados y yo os haré descansar. Padre, muchas gracias. Tú miras los corazones, Señor. Miras también el motivo, Señor. Acá no hay que venir a decirlo, ni hay vergüenza, Señor, porque estamos acá, Señor, en familia. Y como la familia que somos, Señor, queremos orar por estas personas, por estos hermanos, Señor, que podemos tener carga, Señor, para que cimentados en el amor y completamente arraigados, podamos conocer el amor de Dios. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y Señor Espíritu Santo, yo te pido ser la extensión, Señor, de tu amor hacia ellos. Te pido en este momento, Padre, que tu palabra que ha sido sembrada, Señor, tenga la manifestación de gloria, la manifestación, Padre, de tu poder, reflejada, Señor, en el cumplimiento de todo, Señor, el cumplimiento de tu amor, el cumplimiento de tu palabra. Tú sabes, Señor, tú sabes, Padre. Los pongo y pongo mis manos sobre ellos, Señor, porque tú, nuestro buen pastor, tienes el cuidado, Señor. En el nombre de Jesús, que tu petición, que tu temor se vaya ahora. En el nombre de Jesús, que tu petición sea cumplida. Aquello por lo cual has creído, papá está contigo, papá está contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey, te doy gracias, Padre, por los corazones de mis hermanos, por su sensibilidad, Señor, por su amor, por su entrega, Padre. Me pongo al lado de ellos. Te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, sienta tu abrazo. En esta mañana, sientan tu poder, tu amor, Señor, tu fuego, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, corazones, Señor, dispuestos. Mas Dios muestra su amor para contigo, que no siendo pecadores, Cristo Jesús murió por ti en la cruz. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Toda cadena, todo lazo del enemigo, en el nombre del Señor Jesús, es roto en esta mañana, Padre.
pido llenura de tu Santo Espíritu, Dios, hambre de ti, Señor, protagonismo tuyo en su vida. Papá, no te ha dado el Señor espíritu de cobardía para andar sujeta nuevamente a esclavitud del pecado de pensamientos, sino que te ha dado un espíritu por el cual puedes llamarle papá. Papá está contigo. Papá está contigo. Visítala, Señor. Muera. Voto la vida sana. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Los corazones, Señor, que están dispuestos, Señor, a confesarte, Padre, y levantamos sus manos, Señor. Y así como prevalecía Israel cuando se levantaban las manos, necesitas, Señor, tus bastones de tus columnas. Permítenos, Señor, ayudarnos, Señor, fundamentarnos, Padre, por tu toque es vital. Tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, inunda su vida, Padre. Fuera todo temor, fuera toda ansiedad, fuera en el nombre de Jesús todo sentimiento, toda palabra en contra, y bienvenido al reino de Dios para tu vida. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de tus cosas serán añadidas. En el nombre de Jesús, Señor, oro por hambre de tu presencia, Señor, de llevar tu poder y la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, permanencia y perseverancia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, precioso. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por estos corazones necesitados de ti, Señor, en esta mañana. Yo los pongo también en tu nombre, en tu presencia, Señor, para que cimentados y arraigados en tu amor, Señor, experimenten, Padre, lo que es tu amor. El amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo lo hemos de entender, Señor, si no lo experimentamos? Si no nos dejas ver, Señor, tu amor, sentir tu caricia, tu abrazo, que nos llames en tu palabra a buscar y ver que Dios es bueno y que su misericordia dura para siempre. En el nombre de Jesús, Padre. Oh, gracias, Señor Espíritu Santo. Corazones, Señor, que han decidido confiar en ti. Corazones, Señor, empoderados, conocedores de tu palabra, Señor. En el nombre, inunda con tu presencia, con tu luz. Padre, gracias, Señor, por una corona de gloria, Padre, por una edad de gloria, por tu toque, Dios, gracias. Ayúdanos a entender, Señor, lo limitado y el tiempo de nuestras vidas para que podamos agradecerte, Dios. No hay, Señor, dolor en tu reino. No hay nada que tú no puedas, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, la cruz. Debemos ir a ti, a tu corazón, Señor, llévanos. Esta sociedad, Padre, que está llamando es un malo, bueno, les están enseñando, están infiltrando. Infiltra a estos guerreros, Señor, estas nuevas generaciones en tu poder, en el cumplimiento, niños llenos del Espíritu Santo, empoderados, Señor. Bautiza en lenguas, Padre, llénanos, Padre, porque los hijos son los que son guiados por tu Santo Espíritu, Dios. Yo pido por ellos el número que vieron hoy mis ojos, Señor. Grande, Señor, y que apoyen a sus padres, Señor. Que los apoyen en oración. Gracias, amado Rey. Sanidad, oración. En el nombre de Jesús, Señor, yo establezco también tu reino acá. Tú eres el Rey de nuestras vidas y toda petición, toda necesidad. Respuesta hoy, Señor, escucharemos los testimonios, Señor, la manifestación de tu gloria,
en corazones que han perseverado, en corazones que te creen, Señor. Oh, Señor, te doy muchas gracias, Señor, por tus vidas. Gracias, Señor, por estas manos, por esa boca que habla tu palabra, Señor. Te pido, Señor, sanidad mental, sanidad física que ya la has hecho, producida, Señor, en ella. No que vas a hacer, sino que ya has hecho, Cristo eterno, Cristo resucitado. En el nombre de Jesús, Señor, y que reciban esa paz, la paz que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús, Señor, también por esta familia, por estos niños, Señor, los protejas, Padre, los guardes en ti, que sean constantes, Señor, que perseveren en ti, que crezcan en este turno. Responsabilidad de sus padres primeramente, pero cuidados por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, gracias por eso. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú conoces los corazones y las peticiones de cada uno de los que hemos pasado acá, Señor. Yo me uno, Señor, y te pido, Señor, llenura de tu Santo Espíritu. ¿Cómo lo haremos si no es contigo, Señor? No queremos hacerlo fuera de ti, Padre. No deseamos nada más, sino tu toque y conocerte, Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, Señor. Abre, Señor, más esos sentidos espirituales, Padre, para que nuestros ojos vean lo que ya está decretado en el mundo espiritual y aquello por lo cual has creído sea visto muy pronto, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por estos niños, Padre, los niños, Señor, que traes hoy también a nuestra reunión, Señor, a nuestra congregación. En el nombre de Jesús, yo oro y establezco el reino de Dios en sus vidas. El reino ha llegado y el reino llega para quedarse, no es un lugar de paz. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por gracias, Señor, por las necesidades que hay de ti. Gracias, amado Rey, porque tú estás al cuidado de conocer su corazón, Señor. Esta mañana yo pongo su necesidad, familia. Extiende el reino, Señor. Tráete estas manos, extiéndelas, que el Señor llene tu boca con su palabra. Papá está con nosotros. Papá te ama. Papá. Viste tus lágrimas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De oír el gozo de tu salvación, el Espíritu noble le sustente. Oh, gracias, amor. Gracias, bendito. El toque, papá. No te llaman. Gracias, Señor. Años, Padre, años para ti. Largura de días, Señor, y paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que guarda corazones y que no da lugar a dudas que provienen de ti, Señor. Gracias. Gracias, amado Rey, por esta oportunidad de aprender a confiar en ti, papá. Tú eres bueno, papá, tu misericordia dura para siempre. Y así como Josafat, Señor, lo hizo, mandamos en que nuestra boca esté siempre esa arenga de victoria de guerra, porque tú eres bueno, porque Él ha sido bueno, porque seguirá siendo bueno para siempre. Mi misericordia ha sido abundante en tu vida. Mi misericordia se ha prolongado y ha prolongado tus días. Gracias, Padre.
Gracias, amado Rey. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos ustedes.